Para tejer esta canasta vamos a utilizar estambre de grueso medio, apto para tejerse con un gancho del número 2.5 o del número 3. Voy a utilizar un gancho del número 2.5. El estambre debe ser matizado, de preferencia en colores pastel. Hacemos un anillo mágico. Comenzamos la primera vuelta con una cadena. Vamos a tejer dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2 y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 16 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 3 y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 16 medios puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar como las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 se comienza también con una cadena y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos, un medio punto solo en el siguiente punto y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Esta vuelta se va a terminar con 24 puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, una cadena para comenzar la vuelta número 5. En ella vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar también con 24 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Comenzamos la vuelta número 6 con una cadena y repetimos el aumento de la vuelta número 4.
2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente punto, y eso voy a repetir 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 36 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer una vuelta más de 36 medios puntos, un punto en cada punto. Esta vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, que va a llevar los mismos aumentos que la vuelta número 6. Entonces lo que vamos a repetir son 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente, hasta terminar la vuelta con 54 puntos en total. 2 medios puntos juntos en un punto, un medio punto solo en el siguiente punto, hasta terminar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9 y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar esta vuelta, también con 54 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 10 y vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar con 54 macizos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Los macizos son puntos que cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Estas primeras 10 vueltas se tejieron por el derecho, en círculo, en vueltas cerradas. La siguiente vuelta se va a tejer ahora por el revés. Volteamos el tejido. Hacemos un punto deslizado en el primer punto libre que encontramos. Después una cadena. Voy a entrar en el primer punto de enfrente hacia atrás y voy a salir de atrás hacia adelante en el siguiente punto. Saco un punto de ahí, hago un medio punto y 2 cadenas. En el mismo punto donde salí voy a hacer un medio punto alto. Y lo que hice aquí lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Entro por el primer punto, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto alto. En el mismo punto por donde salí hago otro medio punto alto, pero normal. Cargo el gancho, entro por el primer punto, salgo por el segundo, saco un punto y hago un medio punto alto.
Después un medio punto alto normal en el mismo punto por donde salí. Esta vuelta debe terminar con 54 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Cerramos entonces esta vuelta en el primer punto que tejimos. Vamos a levantar de esta manera el segundo punto. Sacamos un punto de ahí y hacemos un medio punto y una cadena. Después, entre el segundo y el tercer punto de la vuelta anterior voy a hacer un medio punto alto. Paso el tercer punto sin tejer, levanto el cuarto, hago un medio punto alto y un medio punto alto entre el punto 4 y el punto 5. Paso este punto 5 sin tejer, levanto el punto número 6, hago un medio punto alto y un medio punto alto entre el punto número 6 y el punto número 7. Paso sin tejer el punto número 7, levanto el punto número 8, hago un medio punto alto y entre el punto 8 y el punto 9 un medio punto alto también. Paso ahora un punto sin tejer, levanto el siguiente, saco un punto y hago un medio punto alto. Este punto es en relieve por encima, al igual que los anteriores. Y entre un punto y otro, pegado a ese punto que acabo de tejer, hago un medio punto alto normal. Ese no es en relieve. Hago un medio punto alto en relieve por encima sobre el siguiente punto y en ese espacio un medio punto alto normal. Y así hasta terminar la vuelta con 54 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Entonces cerramos esta vuelta número 12 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Tal y como tejí esta vuelta número 12, vamos a tejer 4 vueltas más. Entonces cerré la vuelta en el primer punto, levanto el siguiente, saco un punto, hago un medio punto y una cadena. Después un medio punto alto normal entre un punto y otro. Paso este punto sin tejer, levanto el siguiente, hago un medio punto alto en relieve por encima y un medio punto alto normal a un lado de este punto entre un punto y otro. Vean que como los vamos tejiendo juntos forman pares. Cada par entonces está formado por un medio punto alto en relieve por encima y un medio punto alto normal. Esta es ya la altura total de la canasta. Si ustedes quieren tejerla con una altura mayor, solamente deben aumentar la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Si les sirve de referencia, el punto que estamos levantando
en cada par es el medio punto alto normal que tejimos en la vuelta anterior. Vamos a voltear el tejido. Hacemos un punto deslizado en el primer punto libre que encontramos. Ahora hacemos un medio punto y una cadena. Después, en el mismo punto por donde salimos, vamos a hacer 2 medios puntos altos juntos, en vez de uno como habíamos estado tejiendo en las vueltas anteriores. Este es un aumento que se va a hacer cada tercer par. Entonces, el primer par lleva aumento, entro por el primer punto, salgo por el siguiente, saco un punto, hago un medio punto alto y en el punto por donde salí hago un medio punto alto. Lo que hice lo repito. Esta secuencia se va a repetir alrededor de la vuelta. Un par lleva aumento, 2 pares no. Y el tercero sí. El aumento consta de un medio punto alto en el mismo lugar donde tejimos el medio punto alto anterior. Este par lleva aumento. Los dos siguientes pares no lo llevan. Se tejen normales como la vuelta anterior. El siguiente par lleva aumento. Y los dos pares que siguen ya no. Y así hasta terminar la vuelta con 9 aumentos y 63 puntos en total. Pero para que coincida el punto que vamos a tejer en la última vuelta, que formaría el holán, vamos a hacer un aumento adicional al final, en el último punto. Terminamos esta vuelta entonces con 2 pares sin aumento y en el último punto vamos a tejer el punto adicional que necesitamos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, un medio punto en el primer punto, 3 cadenas y en el mismo lugar donde hicimos el medio punto vamos a tejer una vareta. Pasamos un punto sin tejer. En el siguiente hacemos un medio punto, 3 cadenas y una vareta en el mismo lugar donde tejimos el medio punto. Pasamos un punto sin tejer, un medio punto, 3 cadenas y en el lugar donde tejimos el medio punto, una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la segunda pieza. Así debió quedar la vuelta número 18. Y alrededor nos debieron quedar 32 motivos como estos. El soporte que va a llevar dentro va a ser un molde transparente desechable de los que se utilizan para hacer gelatinas.
Mide 9.5 centímetros de diámetro y 4.5 centímetros de altura. Con el mismo estambre, el mismo número de gancho, vamos a comenzar la segunda pieza. Y vamos a hacer 54 cadenas. Vamos a comenzar a tejer en la octava cadena contando del gancho hacia adelante. Cargo 2 veces mi gancho, levanto el hilo de arriba de la cadena, cierro 2 puntos juntos, cierro 2 puntos juntos y dejo pendiente este punto. Lo estoy tejiendo incompleto. Cargo 2 veces el gancho, tomo ahora el hilo de atrás de la misma octava cadena, cierro 2 puntos juntos, cierro 2 puntos juntos y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí estamos tejiendo 2 puntos en el mismo punto, pero no van a quedar consecutivos o uno al lado del otro, sino que va a quedar uno adelante y uno atrás. Hacemos 2 cadenas, cargamos 2 veces el gancho, pasamos 2 puntos sin tejer y lo que hice aquí lo repito en el siguiente punto. Levanto el hilito de arriba de esa cadena, cierro 2 puntos juntos, después 2 puntos juntos, dejo pendiente el punto aquí, cargo 2 veces el gancho, levanto ahora el hilo de atrás de la misma cadena, cierro 2 puntos, nuevamente cierro 2 puntos y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Repito, 2 cadenas, cargo 2 veces mi gancho, paso 2 puntos sin tejer, levanto el hilito de arriba del siguiente punto, cierro 2 puntos, cierro 2 puntos nuevamente, cargo 2 veces el gancho, levanto ahora el hilo de atrás de la cadena, saco un punto, cierro 2 puntos, nuevamente cierro 2 puntos y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a repetir este paso hasta terminar con las cadenas. De esta forma les debió quedar esta pieza. Hasta aquí llevamos 16 espacios o estos huequitos y 16 pares de puntos. Vamos a terminar esta vuelta con 5 cadenas y un punto deslizado en el último punto que me queda. Hago una cadena y voy a tejer ahora una vuelta de medio punto de este lado y una vuelta de este lado. Entonces comencé con una cadena, estoy haciendo un medio punto en el primer espacio, y después vamos a tejer 3 medios puntos juntos en cada espacio hasta terminar la vuelta. Vean cómo va quedando esta vuelta, que voy a terminar sacando un punto del último espacio y un punto de la segunda cadena contando del gancho hacia adelante de estas últimas cadenas que tejimos. Ahí hago un medio punto, vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y comenzamos tejiendo del lado contrario. Digamos que aquí ya está rematado, entonces
fijo mi estambre con una cadena en la primera de estas cadenas de orilla, hago un medio punto ahí y después 3 medios puntos en cada espacio hasta terminar la vuelta tal y como terminamos esta. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Una vez rematada esta pieza, vamos a prepararla para el armado. Vamos a pasar de lado a lado un limpiapipas, de preferencia del color que hayan elegido el listón. Entonces vamos a levantar solamente el segundo punto de cada par. Dejo el primero y levanto el siguiente, dejo el primero y levanto el siguiente. Y así hasta llegar al otro extremo. Ahora con ayuda de una pinza pasacintas vamos a colocar el listón. Que va a ir exactamente en el mismo lugar por donde pasó el limpiapipas. Ya que colocamos tanto el limpiapipas como el listón, debemos medir 24 centímetros desde donde comienza el tejido hasta donde termina, y esa va a ser la altura que va a tener el asa de la canasta. En las orillas lo que hay que hacer es doblar el limpiapipas y ponerle pegamento transparente y esperar a que seque, al igual que el listón. En los dos lados vamos a hacer lo mismo. Por dentro del asa se va a ver el limpiapipas. Yo se lo voy a dejar así, pero si ustedes desean que quede cubierto, hay que pasar listón nuevamente por este lado después de haber pegado esta parte para cubrirlo. Los huevos que va a llevar dentro están tejidos, ya los hemos hecho en un video anterior, y lo que hay que hacer es decorarlos con cuentas de acrílico que traen su propio adhesivo. Esta es una guía que ya viene así y únicamente hay que despegarla de la plantilla o de la hoja de acetato y pegarlos. La florecita también es del mismo material. El hilo con el que están tejidos es tipo cristal y utilizamos un gancho del número 4. De cualquier manera les voy a dejar en este tutorial la explicación de cómo hacerlos. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas, y ahora dentro del anillo vamos a tejer 19 macizos, que sumados a las 3 cadenas forman 20 puntos en esta primera vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta.
Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Todo esto que tejí lo voy a repetir alrededor de la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Hasta terminar con 25 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Iniciamos con 3 cadenas, la vuelta número 3, y vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar con 25 macizos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Después vamos a tejer otra vuelta más de medio punto, de 25 medios puntos, un punto en cada punto. Esta vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Enseguida de esa vuelta vamos a tejer otra de macizos, 25 macizos, uno en cada punto, y esta vuelta se va a comenzar con 3 cadenas y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 5 vueltas, vean cómo va quedando. Estas vueltas nos debieron quedar de esta forma. Vuelta número 1 en macizos con 20 puntos, vuelta número 2 en medios puntos con 25 puntos, vuelta número 3 en macizos con 25 puntos, vuelta número 4 en medios puntos con 25 puntos, vuelta número 5 en macizos con 25 puntos también. Vamos a comenzar a disminuir, pero vamos a colocar dentro un huevito que debe medir en este contorno 11.5 centímetros y en este, en la parte más ancha, 9.5 centímetros. Lo colocamos dentro y en esta vuelta que va a ser en medio punto vamos a hacer 5 disminuciones repartidas. Iniciamos con una cadena, hacemos 3 medios puntos, uno en cada punto, vamos a hacer una disminución, sacamos un punto del primer punto, un punto del segundo punto y lo cerramos juntos. Aquí ya está la disminución simple. Lo que acabo de hacer lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos solos, uno en cada punto, y una disminución sacando un punto del primer punto, un punto del segundo punto y cerrándolos juntos hasta terminar la vuelta con 20 medios puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a hacer una vuelta de 20 macizos, un punto en cada punto, comenzando esta vuelta con 3 cadenas y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 7 vueltas. La vuelta número 8 va en medios puntos. Hacemos una cadena para comenzarla. Vamos a tejer un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer,
hacemos un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer y así hasta terminar con 10 puntos en total. Cortamos el hilo dejando unos 15 centímetros para poder hilvanar y cerrar por completo. Vamos a tejer por lo menos 4 piezas para cada canasta. Y así es como quedan ya decorados. Vamos a colocar entonces para armar el asa entre el recipiente de plástico y el tejido y vamos a colocar pegamento. Y hacemos lo mismo del otro lado. Hacemos 2 moñitos del mismo listón y los vamos a pegar en cada extremo del asa. Y por último vamos a colocar los huevitos dentro. Aquí te muestro cómo se ve el punto en estambre liso. Esta canasta tiene el doble de altura que la que tejimos. Y le coloqué dentro un tubo de cartón. Después tela de velcro que solamente está enrollada para cubrir la parte interna de la canasta y poder colocar los huevitos encima. Terminamos la labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.